Mi novio y su familia se burlaron de mí en un idioma que no podía entender. Más tarde vi las grabaciones de seguridad. Él le dijo a su mamá, no es bonita, pero limpia todo lo que yo dejo. Ella se rió, al menos sabe cuál es su lugar. Su papá soltó una carcajada, una empleada gratis. Buena elección. Todos se rieron. Yo solo seguí sonriendo, tratando de caerles bien. Hoy, él me ruega por mensajes directos. Soy Isabel, tengo 26 años, trabajo en soporte administrativo para la empresa mientras ahorro para las clases nocturnas, y hace 8 meses conocí a Mateo en un festival de comida de fin de semana al que solo fui porque mi compañera de cuarto, Camila, me rogó que la acompañara y prometió que las arepas valdrían la pena. No esperaba conocer a nadie ese día, pero Mateo atendía un puesto que tenía una fila larga, y mientras esperaba, empezamos a conversar y me dio un segundo pastel gratis con su número escrito en la servilleta, como si fuera una película romántica. Le escribí esa noche, hablamos por mensajes durante 2 días seguidos, y para el final de la semana ya estaba haciendo planes para salir conmigo y diciéndome lo refrescante que era conocer a alguien que no era como las chicas de aquí. Tenía un acento que me gustaba, hablaba mucho de su país, y siempre mencionaba cómo las chicas americanas eran directas y encantadoras y diferentes de lo que él estaba acostumbrado, de una manera que sonaba como un cumplido las primeras veces que lo decía. Al principio sentí que por fin estaba teniendo algo real porque él respondía rápido, llegaba con flores, recordaba lo que me gustaba y repetía que tenía suerte de que yo le diera una oportunidad cuando era nuevo en la ciudad. En 2 semanas ya pasábamos todos los fines de semana juntos, y en 4 semanas ya se quedaba en mi casa 3 noches a la semana porque decía que no soportaba a sus compañeros de piso y que su alquiler estaba lleno de moho y humo. No me di cuenta de lo seguido que se quedaba hasta que noté que no había pasado una noche sola en más de un mes y que mi gasto en supermercado se había duplicado, pero cada vez que pensaba en mencionarlo, él hacía un comentario sobre lo seguro que se sentía conmigo. Para el 3er mes prácticamente vivía en mi casa pero seguía llamándola, tu apartamento, y cuando finalmente le pedí si podía ayudar con la renta, dijo que su situación de visa lo hacía difícil y que todavía estaba buscando algo estable. Le dije que entendía y de verdad creía que sí, porque he tenido amigos que han pasado por luchas migratorias similares y no quería parecer egoísta cuando él seguía agradeciéndome por ser paciente y diciendo que me pagaría con amor. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza pero nunca lo escribí, solo noté que mis servicios subieron y que compraba cosas como detergente extra y arroz al por mayor y trataba de no llevar la cuenta porque me decía a mí misma que para eso no son las relaciones. Usaba mi laptop durante el día, decía que estaba aplicando a trabajos, pero cada vez que llegaba temprano a casa veía una pestaña abierta de YouTube o transmisiones de juegos y un tazón a medio comer de algo que yo había cocinado la noche anterior aún en la encimera. Le pregunté si tenía suerte con el trabajo y dijo que las aplicaciones de delivery eran inconsistentes y que trataba de no estresarme hablando de dinero, y luego me besaba la mejilla y decía, no te preocupes, mi amor, somos tú y yo contra el mundo. Cada vez que sacaba el tema de la renta, los quehaceres o el tiempo, cambiaba la conversación a lo difícil que era estar lejos de casa, como nadie aquí lo entendía excepto yo, y como yo hacía que todo se sintiera como familia. Empecé a escucharme decir, está bien más de lo que solía. Empecé a notar que cada comida la hacía yo, cada carga de ropa incluía sus cosas, y cada plan de fin de semana giraba en torno a lo que él quería ver, hacer o comer. No todo fue malo al principio, todavía me hacía reír, todavía me tocaba la parte baja de la espalda al cruzar la calle, todavía me decía mi vida, cuando me veía cansada, pero debajo de todo eso había una voz creciente en mi cabeza preguntando por qué estaba haciendo todo sola. Le conté a Camila que prácticamente se había mudado y ella levantó una ceja y dijo, pensé que dijiste que era temporal, pero cuando intenté explicarlo soné como si me lo estuviera justificando a mí misma más que a ella. Hubo un momento una noche en el que me di cuenta de que no me había sentado en mi propio escritorio en semanas porque Mateo prácticamente lo había reclamado para sus juegos, y cuando lo mencioné, se rió y dijo, de todos modos casi no lo usas. Fue entonces cuando empecé a preparar mi café en la encimera en vez de en el escritorio, empecé a llevar mi laptop de trabajo a la mesa de la cocina, empecé a sentirme como una invitada en mi propio departamento mientras él se adueñaba de mi sillón y mantenía la casa ruidosa todo el día. Nunca hizo un gran escándalo, nunca gritó ni amenazó, pero cada vez que insinuaba que algo no era justo, o bromeaba diciendo que yo era demasiado americana con el dinero, o se quedaba callado horas y actuaba como si lo hubiera lastimado. Hubo una noche en la que cociné 3 platos porque él mencionó que su estómago no estaba bien y quería que se sintiera cómodo, y después de comer, dijo, está bien, no como en casa, pero te esfuerzas, y yo de hecho le di las gracias.
Esa fue la noche en la que me di cuenta de que no me decían que era bonita hacía semanas y que había empezado a vestirme más sencilla a propósito porque él hacía comentarios sobre cómo las mujeres aquí muestran demasiado y se ríen muy fuerte. Aún así, no le pedí que se fuera, no le puse límites, porque pensé que quizá así era el compromiso cuando una relación es real y a largo plazo y ya no solo está saliendo por diversión. Entonces dijo que sus padres venían de visita. Cuando Mateo me dijo que sus padres venían en avión desde el extranjero y se quedarían en la ciudad unos días, le dije que me alegraba conocerlos y le pregunté cuándo quería invitarlos a cenar para poder organizarme y preparar algo que les gustara. Inmediatamente empezó a darme instrucciones sobre cómo comportarme, diciendo cosas como: no hagas bromas sobre política, no te rías demasiado fuerte, e intenta no interrumpirlos aunque no entiendas, lo cual me molestó pero solo asentí porque no quería empezar una discusión. Cuando pregunté si hablaban algo de inglés, dijo un poco pero insistió en que estarían más cómodos hablando en su idioma natal, lo cual acepté aunque sabía que eso significaba que pasaría la mayor parte de la noche sonriendo y fingiendo seguir conversaciones que no podía entender. Me pidió si podía preparar algo tradicional de su cultura junto con algo más familiar para él, y le dije que lo intentaría aunque tuve que buscar todas las recetas en Google y correr después del trabajo para encontrar los ingredientes, lo que terminó costando mucho más de lo que esperaba. El día que vinieron pasé horas cocinando y limpiando mientras Mateo descansaba en el sofá viendo la televisión y revisando su teléfono. Solo se levantó una vez para probar algo y decir: está lo suficientemente bien, no te preocupes. Justo antes de que llegaran, me pidió de nuevo que no dijera nada que pudiera parecer sarcástico u opinativo porque su madre es tradicional y no le gustan las mujeres demasiado incisivas, lo cual me tragué sin responder porque no quería que la noche empezara con tensión. Cuando sus padres entraron me presenté e intenté ser acogedora, pero apenas me miraron a los ojos y empezaron a hablar inmediatamente en su idioma, de vez en cuando asintiendo hacia mí pero sin involucrarse realmente, lo que me hizo sentir que estaba recibiendo a extraños que no querían estar allí. Todos nos sentamos a comer y Mateo seguía cambiando de idioma, traduciendo solo fragmentos, principalmente cosas como «les gusta la comida» o «están hablando de mi tío», pero sentí que constantemente tenían una segunda conversación que no me incluía. En un momento le pregunté a su madre si necesitaba algo más, y ella me dio una sonrisa forzada y le dijo algo a Mateo que lo hizo reír antes de que él me hiciera un gesto para que no me preocupara y dijera: solo está dando las gracias, lo que no me pareció cierto pero lo dejé pasar. Me di cuenta de que había olvidado comprar crema y limones para el postre que había planeado, así que les dije que iba rápido a la tienda de la esquina y que volvería enseguida, y todos asintieron sin ninguna reacción real mientras seguían hablando en su idioma. Agarré mis llaves, salí del departamento y caminé a la tienda sintiéndome una extraña en mi propia casa pero aún con la esperanza de que la noche pudiera salvarse si el postre salía bien y quizás se animaban al final de la velada. Cuando regresé, todos levantaron la vista por un segundo y luego continuaron hablando en su idioma sin hacer una pausa, lo cual me pareció extraño porque acababa de regresar después de hacer un gran esfuerzo por ellos y ni siquiera lo reconocieron. Después de que se fueron, Mateo dijo que sus padres estaban cansados y que les caí bien, pero que simplemente no estaban acostumbrados a la forma en que la gente es aquí, lo que tomé como otra evasiva vaga que no respondía a la incomodidad que sentí toda la noche. A la mañana siguiente estaba preparando café y pensando en lo silencioso que estaba el departamento cuando recordé las cámaras de seguridad que había instalado 2 años antes después de un robo en el que alguien se llevó mi portátil y mis joyas mientras yo estaba fuera de la ciudad. No había revisado las grabaciones en meses, pero algo en la forma en que sus padres hablaron tan libremente en mi departamento mientras yo no estaba me hizo preguntarme si se había dicho algo que debía saber, aunque no entendiera el idioma. Las cámaras eran visibles y para nada ocultas, solo pequeños dispositivos en la estantería frente a la puerta principal y el área de la cocina que grababan en una aplicación de mi teléfono que apenas usaba ya, salvo cuando estaba fuera de la ciudad por trabajo o pasaba algo grave. Abrí la app, puse la grabación desde el momento exacto en que salí a comprar limones, y vi la escena desarrollarse en silencio mientras comían la comida que había preparado y gesticulaban por la cocina con expresiones que no parecían de gratitud. Aunque no podía entender el idioma, me di cuenta por el lenguaje corporal y el tono que la conversación había cambiado después de que salí, con su madre inclinándose hacia adelante y señalando la estufa mientras Mateo sonreía y su padre reía. Mateo se veía tan diferente en ese clip, más relajado, más el mismo, como si ya no tuviera que fingir, y eso me hizo sentir un nudo en el pecho porque de repente me pregunté quién era realmente cuando yo no estaba en la habitación.
Recorté la grabación, la exporté y la envié a un servicio de transcripción de audio que había usado antes en la empresa para traducir una llamada de proveedor para nuestro equipo en el extranjero. Luego esperé con el teléfono en el regazo mientras el corazón me latía como si acabara de correr una carrera. Aproximadamente una hora después, la transcripción llegó con marcas de tiempo y traducciones al inglés, y la abrí esperando ver algo incómodo o levemente insultante, no las palabras exactas que me harían sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La transcripción mostraba a su madre diciendo, no es muy bonita, pero mantiene las cosas limpias, seguido de risas, luego por lo menos sabe cuál es su lugar, así que no lo arruines, a lo que su padre añadió, una sirvienta gratis que cocina, buena elección, hijo. Luego vino la parte que me dejó la mano entumecida. Mateo respondió, es útil, el lugar está limpio, la comida está lista y las chicas americanas son fáciles de controlar, solo hazlas sentir culpables por todo y harán lo que quieras. Leí esa frase 3 veces antes de darme cuenta de que había dejado de respirar, luego seguí leyendo para ver comentarios aún peores sobre mi trabajo, mi cuerpo, mi voz, ninguno de los cuales Mateo defendió, ninguno de los cuales dudó en reírse. No hubo mala interpretación, ni malentendido cultural, solo un grupo de personas comiendo mi comida en mi apartamento mientras me trataban como una herramienta que podían usar y desechar una vez que dejara de ser conveniente. Él seguía dormido en mi cama. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, me quedé allí sin moverme al menos 2 minutos, luego caminé directo al baño, debajo del lavabo, donde guardaba un montón de bolsas de basura negras que usábamos para reciclar. No dije nada cuando entré al dormitorio y vi a Mateo todavía dormido, solo fui a la cómoda, abrí su cajón y empecé a agarrar todo lo que veía, calcetines, camisas, ropa interior, todo metido en la primera bolsa sin doblar ni separar. Cuando fui al armario y bajé las 2 chaquetas que siempre usaba, una de ellas tiró una percha al suelo y él se movió un poco pero no se despertó, así que agarré sus zapatos, los metí en la segunda bolsa y seguí adelante. Desenchufé sus auriculares de gamer, su portátil de segunda mano que no había usado para buscar trabajo en meses, y los tiré a la tercera bolsa sin preocuparme si se dañaban porque no pensaba dejar que los volviera a usar bajo mi techo. Encontré la pequeña caja de zapatos donde guardaba fotos del festival de comida, el viaje a la playa donde dijo que nunca se había sentido más en paz, e incluso una Polaroid de nuestra primera cena de aniversario que tuve pegada al espejo durante meses. Rompí cada una por la mitad sin detenerme, dejé los pedazos en la bolsa y seguí al baño, donde su rasuradora, colonia y cepillo de dientes fueron a parar a una bolsa de supermercado que até con un nudo rápido y dejé cerca de la puerta. Fue entonces cuando finalmente entró con una toalla alrededor de la cintura, se quedó paralizado al ver las bolsas en el suelo, los cajones abiertos y la expresión de mi cara, y preguntó, ¿qué haces? ¿Qué pasa? No le respondí al principio, solo señalé las bolsas y dije, tienes que recoger tus cosas e irte, lo que lo hizo reír incómodo, como si pensara que estaba bromeando o poniéndolo a prueba o tratando de hacer un punto que retiraría en 5 minutos. Cuando preguntó si hablaba en serio, le dije, vi las grabaciones de la cámara de anoche y las mandé a traducir, sé exactamente lo que tú y tus padres dijeron mientras yo no estaba, y ya no voy a dejar que sigas viviendo aquí así. Me miró mucho rato sin hablar, luego negó con la cabeza lentamente y dijo que debía haber entendido mal algo, que la traducción no siempre es precisa, que yo no sabía el contexto ni el tono ni cómo bromean en su cultura. No levanté la voz, no lloré, no expliqué nada más, solo agarré la bolsa más cercana y la llevé a la puerta mientras decía, dijiste que era una sirvienta gratis y fácil de controlar, ¿crees que eso es algo que voy a olvidar? Me siguió hasta la puerta, todavía medio envuelto en la toalla, y dijo que estaba siendo histérica, que estaba tirando algo real por una sola conversación en la que ni siquiera participé, y cuando no respondí intentó tocarme el brazo. En cuanto sus dedos rodearon mi muñeca, me aparté tan rápido que tiré la mesa auxiliar y abollé la pantalla de la lámpara, luego dije, si no te vas en los próximos 20 minutos, llamo a la policía. Se quedó helado un segundo como si no esperara esa reacción, luego cambió a una voz que nunca le había escuchado antes, baja, enojada y cortante, diciendo, ¿estás loca, sabes? Por eso las mujeres de mi país son mejores. Ahí fue cuando perdí cualquier resto de paciencia que me quedaba, le empujé la segunda bolsa de basura con ambas manos y dije, has estado viviendo de mí durante meses mientras me insultabas a mis espaldas, cada cosa que has disfrutado aquí era mía, no tuya. Siguió intentando interrumpir, diciendo que estaba exagerando, que no entendía lo que él había sacrificado para estar aquí, que yo estaba actuando como una niña mimada, y lo corté diciendo, tú no has sacrificado nada, solo te has dejado llevar, has mentido, me has usado, y ya terminé.
Se metió al baño a vestirse, cerró la puerta de un portazo tan fuerte que el mueble sobre el lavabo vibró, y cuando salió con su ropa de siempre, miró alrededor como tratando de recordar si había dejado algo valioso. Mientras agarraba las bolsas, murmuró que me arrepentiría, que lo llamaría llorando en una semana cuando me diera cuenta de que había dejado ir a alguien que de verdad se preocupaba por mí, y le dije: te burlaste de mí ante tus padres mientras comías la comida que yo hice, lárgate. Lo último que hizo antes de salir fue tirar la mesa de la entrada, lo que hizo que mis llaves y un montón de correspondencia sin abrir volaran por el suelo, y cuando abrí más la puerta para señalarle que no tenía razón para quedarse, por fin se fue. Me quedé allí un minuto entero después de que la puerta se cerró de golpe, escuchando cómo el pasillo volvía a quedarse en silencio. Luego regresé a la sala, me senté en el suelo y me quedé mirando los moretones que empezaban a formarse en mi muñeca donde su agarre había sido un poco demasiado fuerte. Fue entonces cuando supe que esto no se trataba solo de una mala relación, sino de cuánto tiempo había dejado que alguien erosionara mi sentido de identidad mientras me convencía de que era amor, sacrificio o compañerismo, cuando en realidad era conveniencia y control. Le envié a Camila un mensaje corto que decía: eché a Mateo, y ella respondió en menos de 10 segundos preguntando: ¿quieres que vaya? Pero le dije que necesitaba unas horas para pensar y que la llamaría si pasaba algo más. Agarré una escoba, barrí la pantalla rota de la lámpara en un montón, recogí mis llaves, revisé las cerraduras de ambas puertas y llamé inmediatamente a un cerrajero, explicando que necesitaba un servicio de emergencia ese mismo día y que pagaría lo que fuera. Llegó 2 horas después, cambió ambas cerraduras y pagué los $275 sin dudar porque la tranquilidad en ese momento me pareció la mejor inversión de mi vida. Después de que el cerrajero se fue y verifiqué 2 veces que ambas cerraduras funcionaban, recogí cada objeto que Mateo había dejado, incluyendo su segundo cargador, 2 libros que nunca leyó y la sudadera que siempre dejaba en la silla de mi escritorio, y los metí en una última bolsa que dejé justo dentro de la puerta por si intentaba decir que había tirado algo valioso. Esa noche puse mi teléfono en silencio porque ya sabía lo que venía y no quería verlo en tiempo real, pero a la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas y más de 30 mensajes de texto, todos de números desconocidos que debió haber pedido prestados o comprado. Los primeros eran de enojo, acusándome de traición, diciendo que no tenía idea de cuánto estaba tirando a la basura, que había arruinado algo hermoso porque dejé que un malentendido envenenara todo lo que habíamos construido, seguidos de frases para hacerme sentir culpable sobre cómo ahora estaba sin hogar y no sabía a dónde ir. Luego, cerca de la medianoche, el tono cambió a mensajes de autocompasión donde decía que no había comido, que dormía en el auto de alguien y que yo era una desalmada por ni siquiera preguntar si estaba bien después de todo lo que había hecho por mí. No respondí a ninguno, solo bloqueé cada número a medida que llegaba y luego revisé todas mis redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, incluso LinkedIn, y también lo bloqueé ahí, porque no iba a dejar que me contactara por ningún resquicio. Cuando revisé la cámara de seguridad más tarde esa tarde, lo vi pasar frente al edificio una vez, teléfono en mano, mirando alrededor como si no supiera qué timbre tocar, y fue entonces cuando llamé al administrador del edificio para avisarle y le envié una foto. También le escribí a Camila otra vez y le dije que tal vez intentaría venir, y en menos de 20 minutos estaba tocando mi puerta con comida para llevar en la mano y una bolsa de viaje al hombro porque ya sabía que esa noche no iba a dormir bien. Nos sentamos en el sofá mientras le mostraba las grabaciones de seguridad y la impresión de la traducción, y cuando leyó la parte donde Mateo me llamaba sirvienta gratis que cocina, se levantó y empezó a caminar por el cuarto como si intentara evitar salir a buscarlo. Se quedó a dormir y me insistió en que durmiera en mi propia cama mientras ella tomaba el sofá, diciendo que necesitaba recuperar ese espacio antes de que empezara a sentir que su fantasma seguía ahí, y aunque no dije nada, agradecí no estar sola. A la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma porque todavía me dolía la muñeca y sabía que no estaba mentalmente lista para responder preguntas o sentarme en reuniones como si todo fuera normal cuando nada lo era. Mi jefa fue comprensiva, me dijo que tomara el día y regresara cuando estuviera lista, lo cual me quitó un peso de encima porque al menos una parte de mi vida no se estaba desmoronando ni poniéndose en mi contra. Alrededor del mediodía, alguien tocó la puerta, y cuando miré por la mirilla y vi que era Mateo, no dije nada, solo me quedé completamente quieta mientras él llamaba mi nombre 3 veces, luego tocó de nuevo, y finalmente se fue después de estar parado allí 10 minutos. Más tarde ese día, Camila y yo nos sentamos y bloqueamos a todos los contactos en común que pudieran pasarle información, incluso personas con las que apenas hablaba pero que nos seguían a los dos en redes, y después lo eliminé de todos los grupos en los que habíamos estado juntos.
Esa noche empecé a compilar un documento en mi teléfono con cada fecha, mensaje, incidente y captura de pantalla que tenía, por si acaso necesitaba ir a la policía o solicitar una orden de restricción, porque aunque aún no lo había decidido, quería estar preparada si las cosas se salían de control. Para el domingo por la noche los mensajes habían disminuido pero no parado, y uno de ellos decía: «Tú sabes mi situación, ¿de verdad me vas a dejar así?», lo que me hizo sentir esa conocida punzada de culpa que él también sabía provocar. No respondí, pero lo guardé con la hora y me recordé mencionarlo si llegaba a presentar algo oficial. Luego apagué el celular por completo y vi una película mala con Camila solo para distraerme del bucle mental que no paraba de repetirse. El lunes por la mañana volví al trabajo y logré pasar casi todo el día sin derrumbarme, solo diciendo a los compañeros que había terminado una relación y que estaba quedándome con una amiga unos días mientras arreglaba las cosas. Todavía tenía moretones leves en la muñeca, y cuando una compañera lo notó, le dije que me la había golpeado con un armario mientras limpiaba, porque no quería explicar qué me había pasado cuando estaba soltando mi brazo del agarre de mi novio durante una pelea por haberme llamado sirvienta. Camila seguía revisando cómo estaba y me ofreció quedarme en su casa unas noches más, pero le dije que quería intentar volver sola a mi propio departamento porque una parte de mí necesitaba comprobar si podía cruzar esa puerta sin sentir que entraba a una escena del crimen. Llegué antes del atardecer, entré, dejé mi bolso y simplemente me quedé parada en el medio de la habitación mientras todo a mi alrededor estaba exactamente donde lo había dejado, menos él, menos su desorden, menos su silencio arrogante que de alguna manera ocupaba más espacio que su cuerpo jamás ocupó. Después de un rato, recogí la última bolsa de cosas que él había dejado, la llevé hasta el ducto de basura y la solté sin dudar, diciéndome a mí misma que cualquier cosa que él quisiera lo suficiente como para volver a buscarla nunca sería algo que yo le debiera en primer lugar. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi mamá preguntando si quería ir a cenar a su casa más tarde esa semana, y sin pensarlo demasiado le dije que sí, porque hacía semanas que no la visitaba y pensé que ya era hora de reiniciar y estar con gente que realmente me quería. Cuando le escribí más tarde para confirmar, me respondió sí, tenemos que hablar, lo cual me sorprendió porque normalmente ella escribe solo con emojis y signos de exclamación, así que supe de inmediato que algo no estaba bien, pero no pregunté qué, solo dije que llegaría alrededor de las 4. Ese viernes conduje hasta la casa de mis padres y entré esperando la calidez de siempre, pero en cambio mi mamá estaba sentada rígida en la mesa y mi papá estaba en la encimera sin darse vuelta, y ni siquiera tuve que preguntar qué pasaba antes de que mi mamá dijera: «Mateo vino aquí». Cuando mi mamá me dijo que Mateo había ido a su casa el día anterior, dejé caer mi bolso al suelo y le pregunté exactamente qué dijo, y me respondió que él apareció sin invitación por la mañana. Les dijo que estaba preocupado por mí y preguntó si podía entrar solo unos minutos para explicar lo que había pasado. Según ella, empezó diciendo que yo había estado actuando inestable durante semanas, que estaba paranoica y empecé a grabarlo sin su consentimiento, que lo ataqué durante una discusión y que no tenía a dónde ir porque lo eché sin previo aviso. Incluso les mostró un rasguño leve en la cara, diciendo que yo se lo hice durante el enfrentamiento, lo cual era una completa mentira porque nunca toqué su cara, y ese detalle solo hizo que se me revolviera el estómago porque significaba que él había planeado cómo manipularlos antes de aparecer. Mi mamá dijo que no sabía qué creer porque la historia sonaba extrema, pero él se veía tan tranquilo y razonable al hablar, y eso fue lo que más me asustó, lo fácil que podía darle la vuelta a una situación y hacerse pasar por el que necesitaba ser rescatado. Cuando pregunté si mi papá le creyó, ella dijo que él casi no habló durante la visita, solo seguía mirando a Mateo con una expresión que no podía descifrar, y solo dijo que quería hablar conmigo antes de decidir qué pensar. Les conté la verdad sin adornos, les dije que había instalado cámaras años atrás después de un robo, que siempre estaban a la vista, que tenía grabaciones de Mateo y sus padres burlándose de mí en mi propia casa, y que tenía toda la conversación traducida al inglés. Mi mamá seguía con cara de escepticismo, no porque no confiara en mí, sino porque no podía entender cómo alguien podía ser tan falso sin mostrar una sola grieta en 8 meses de estar con nuestra familia. Abrí mi teléfono, busqué la carpeta donde había guardado el vídeo y las capturas de pantalla de la transcripción, se lo entregué sin decir palabra y esperé mientras leía cada línea y deslizaba en silencio hasta que su expresión cambió por completo. Cuando llegó a la parte donde la madre de Mateo decía que yo no era muy bonita y obediente, negó con la cabeza, pero cuando vio la línea donde Mateo decía que yo era fácil de controlar y que las chicas americanas lo dan todo cuando las hace sentir culpables, finalmente soltó una maldición en voz baja. Mi papá se acercó en silencio y le quitó el teléfono de las manos, leyó los mismos mensajes sin decir nada, y cuando me lo devolvió, tenía la cara roja y la mandíbula apretada de una manera que no veía desde la secundaria.
Me preguntó calmadamente a qué hora solía terminar Mateo sus turnos de repartidor y dónde podría estar trabajando ahora, y sin pensarlo le dije la zona general que Mateo había mencionado la última vez, sin darme cuenta de a dónde iba esa pregunta hasta que se puso los zapatos y dijo, vuelvo pronto. Mi mamá trató de detenerlo, le preguntó a dónde iba, pero solo dijo necesito encargarme de algo, y se fue antes de que yo pudiera decir otra palabra, lo que nos dejó a las dos sentadas en silencio, dándonos cuenta al mismo tiempo de que iba a buscar a Mateo directamente. Inmediatamente llamé al teléfono de mi papá, que sonó 3 veces y fue al buzón de voz, luego lo intenté de nuevo sin respuesta, y después me senté tratando de mantener la calma mientras mi mamá caminaba nerviosa por la cocina diciendo que él no haría nada imprudente, que solo necesitaba enfrentarse a Mateo él mismo. Las siguientes 2 horas pasaron lentísimas, como si las contaran a mano, y ninguna de las dos habló mucho mientras esperábamos un mensaje, un golpe en la puerta o una llamada, hasta que finalmente, poco después de las 9:30, escuchamos su auto en la entrada y ambas corrimos a la puerta. Cuando entró parecía completamente tranquilo, como si acabara de volver del supermercado, pero cuando le exigimos saber dónde había estado, se sentó y nos contó, paso a paso, cómo esperó afuera del lugar de reparto de Mateo hasta verlo salir para su descanso. Se acercó a Mateo en el estacionamiento, dijo su nombre completo y le dijo que lo sabía todo, que había leído la traducción, visto las grabaciones y escuchado cómo Mateo había tergiversado la historia para hacerse pasar por la víctima, y que eso no iba a funcionar con esta familia. Según mi papá, Mateo intentó negarlo al principio, dijo que la traducción estaba mal y fuera de contexto, pero cuando mi papá repitió las frases exactas del acta, la cara de Mateo se quedó completamente en blanco y dejó de hablar. Mi papá dijo que no levantó la voz ni una sola vez, solo dejó claro que si Mateo volvía a contactarme o intentaba acercarse a nuestra casa o lugar de trabajo, habría consecuencias, y que si difundía una mentira más sobre mi salud mental, las consecuencias serían legales, no verbales. Le dijo a Mateo, te sentaste en nuestra mesa, comiste nuestra comida, nos miraste a los ojos y luego llamaste a nuestra hija una sirvienta que solo sirve para limpiar lo que tú dejas, si alguna vez vuelves a hablar así de ella, te vas a arrepentir. Mateo no respondió nada, solo se quedó ahí como una estatua mientras mi papá se alejaba sin esperar respuesta, y cuando mi papá regresó al auto, dijo que no miró atrás ni una sola vez porque sabía que Mateo no lo seguiría. Sentí 100 cosas a la vez al escuchar esa historia, gratitud, vergüenza, alivio, y algo más que no podía nombrar, como si otra persona levantara un peso que yo ya no podía sostener sin romperme. Esa noche me quedé en la casa de mis padres porque no quería estar sola, y aunque no lo dije en voz alta, finalmente dormí sin revisar el teléfono cada hora ni preguntarme qué puerta intentaría Mateo después. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá volvió a mencionar la idea de una orden de restricción, diciendo que ahora teníamos vídeos, transcripciones, mensajes, un testigo presencial y pruebas de intentos repetidos de manipulación y acoso. Le dije que no estaba segura si era suficiente para que la concedieran, pero ella me dijo que no importaba, que igual debía hacer el reporte para que si pasaba algo más, ya estuviera en el sistema y no tuviera que empezar desde cero. Antes de irme recibí otro mensaje de la prima de Mateo, la misma que me había contactado después del primer incidente, y esta vez me dijo que Mateo le había contado a su familia que yo era inestable emocionalmente y que le tenía celos a su cultura, lo cual no coincidía con nada de lo que ella había visto o escuchado. Le envié la transcripción, las capturas de pantalla e incluso un fragmento del vídeo, y me respondió que estaba asqueada y que Mateo siempre había sido consentido por sus padres, quienes ahora estaban furiosos porque sus acciones estaban causando vergüenza pública en su comunidad. Me dijo que lo estaban presionando para que regresara a su país esa misma semana y que ya le habían comprado un boleto de avión, pero que él seguía saltando de sofá en sofá entre amigos y diciendo que no merecía nada de esto porque yo exageré por unas bromas. Le dije que no me importaba a dónde se fuera, mientras no se acercara a mí otra vez, y ella me dijo que entendía y que me avisaría cuando realmente estuviera en el avión. Esa tarde volví a mi departamento, revisé que todas las cerraduras estuvieran seguras, caminé por cada habitación una vez para asegurarme de que nada estuviera fuera de lugar, y luego empecé a limpiar a fondo todo, desde las encimeras de la cocina hasta las manijas de los cajones, hasta sentir que no quedaba ninguna parte de él en mi espacio. Cuando terminé abrí un documento y escribí cada vez que Mateo se había presentado, enviado mensajes, llamado o mentido sobre mí, incluyendo la visita a mis padres, el mensaje de voz, el enfrentamiento en la puerta y las tácticas de manipulación que usó en sus mensajes. Añadí fotos de los moretones en mi muñeca de la noche en que empaqué sus cosas,
capturas de pantalla de sus mensajes intentando hacerme sentir culpable y una nota de que su propia prima confirmó que sus padres le compraron un boleto de ida a su país para el martes siguiente. Tomé el documento, subí los archivos adjuntos y empecé a llenar el formulario en línea para la orden de restricción porque finalmente acepté que esperar que él se detuviera por sí solo no iba a protegerme de lo que pudiera venir después. Los siguientes 2 días transcurrieron sin incidentes, lo que me repetía que era una buena señal, pero igual me mantuve alerta y mantuve a Camila informada cada vez que salía del departamento por si él intentaba aparecer donde yo no lo esperaba. El martes por la mañana, me preparé para ir al trabajo como siempre, compré café en la tienda cerca de la estación del tren y entré a mi edificio de oficinas sin pensar que Mateo pudiera estar cerca porque habían pasado más de 48 horas desde su último intento de contactarme. A la hora del almuerzo, revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de un número que no reconocía, seguidas de un mensaje de voz, que escuché de inmediato mientras entraba a la sala de descanso donde nadie más pudiera oírlo. La voz de Mateo sonaba arrastrada y errática, alternando entre inglés y su idioma, repitiendo frases como «me debes 5 minutos», «todo se está desmoronando», y «renuncié a todo por ti», todo cargado de una culpa emocional que ya no me afectaba pero que igual me hacía un nudo en el estómago. Borré el mensaje de voz, bloqueé el número y le envié un resumen a Camila, seguido de la decisión de informar al equipo de seguridad en la recepción que él podría intentar pasar, por si todavía tenía acceso al vestíbulo. Me detuve en la recepción antes de volver a subir y les entregué una foto de él, una advertencia de que ya no era bienvenido y mi nombre completo como referencia. Ambos guardias, Diego y Lucía, me aseguraron que estarían atentos y me avisarían si se presentaba. Para las 4:30 de la tarde, estaba en una sala de reuniones con paredes de cristal con mi equipo revisando actualizaciones de clientes cuando vi movimiento cerca de la recepción y me giré justo a tiempo para ver a Lucía hablando con Mateo, quien parecía alterado y claramente preguntaba por mi nombre. Me disculpé del encuentro, le mandé un mensaje de texto a Diego de inmediato y me moví detrás de una de las columnas del pasillo, desde donde tenía una vista clara sin ponerme en la línea directa de visión, porque no quería arriesgarme a provocarlo antes de que llegara seguridad. Mateo empezó a alzar la voz con Lucía, diciendo cosas como «solo quiero hablar», «ella está siendo infantil», y «todo esto es un malentendido», mientras intentaba pasar junto a ella hacia la oficina principal. Diego apareció segundos después, se interpuso directamente entre Mateo y el pasillo, y lo bloqueó sin tocarlo, hablándole con calma y señalando hacia la salida, lo que hizo que Mateo se detuviera un momento pero no se echara atrás. Mientras Diego seguía desescalando la situación, Santiago, uno de mis compañeros, pasó por allí y preguntó casualmente si todo estaba bien, lo que atrajo la atención de Mateo de inmediato y cambió toda su expresión de suplicante a furioso en un instante. Me vio detrás de la columna, vio a Santiago parado frente a mí y perdió completamente el control, empujando a Diego y gritando que yo le había arruinado la vida, que había puesto a todos en su contra y que ya lo estaba reemplazando con un tipo del trabajo. Santiago se movió un poco delante de mí y le dijo a Mateo que se alejara, lo que solo agravó la situación, provocando que Mateo gritara que yo lo había estado grabando durante meses solo para destruirlo y que era una mentirosa manipuladora que lo había usado para dar lástima. Cuando Mateo empezó a caminar hacia mí de nuevo, Lucía llamó a la seguridad del edificio por el intercomunicador, y 2 guardias adicionales entraron corriendo justo cuando Mateo se soltó de Diego el tiempo suficiente para lanzarse hacia adelante, moviendo el brazo en dirección a Santiago y casi golpeándole la mandíbula. Los guardias sujetaron a Mateo por ambos brazos y comenzaron a sacarlo físicamente de la oficina mientras él seguía gritando sobre traición, amor, sobre cómo no tenía a dónde ir y que yo era la única persona a la que le importaba si vivía o moría. Mientras lo arrastraban hacia los ascensores, giró la cabeza por encima del hombro y gritó una última amenaza, diciendo, «Te vas a arrepentir, esto no se ha terminado», antes de que las puertas del ascensor se cerraran y el resto de la oficina volviera al silencio, todos aún paralizados en su lugar. Mi jefa se acercó a mí y me dijo en voz baja que podía irme por el día, que Recursos Humanos me contactaría al día siguiente, y ella misma me acompañó a mi escritorio para recoger mi bolso antes de pedirle a Diego que me escoltara hasta el estacionamiento. Llamé a Camila desde mi auto con las manos temblando tanto que tuve que usar el dictado por voz, y ella me recibió en mi departamento con comida y se quedó a dormir otra vez, durmiendo en mi cama mientras yo tomaba el sofá solo para evitar acostarme en el mismo lugar donde él solía roncar a mi lado. A la mañana siguiente mi jefa me envió un mensaje diciendo que tomara otro día libre y que Recursos Humanos quería hablar sobre reforzar la seguridad del edificio y posiblemente colocar a alguien en la entrada principal durante las próximas semanas. Santiago también me escribió para saber si estaba bien, disculpándose por no haber hecho más,
aunque hizo exactamente lo que cualquier persona decente habría hecho en esa situación, y le agradecí por intervenir antes de que las cosas empeoraran. Finalmente llamé a la policía e hice un reporte oficial, detallando todo desde el incidente inicial hasta el enfrentamiento en mi oficina, y la oficial con la que hablé dijo que me ayudaría a iniciar el papeleo para una orden de restricción y me pondría en contacto con alguien que pudiera guiarme en el proceso. Más tarde esa noche, la prima de Mateo me volvió a escribir para decirme que él había publicado una serie de historias inquietantes en Instagram, llenas de amenazas vagas, referencias a la venganza y frases dramáticas sobre lealtad y traición, todas las cuales ya habían sido capturadas por amigos en común. Dijo que sus padres habían intervenido de nuevo y le compraron un nuevo boleto que salía a la mañana siguiente, agregando que esta vez iban en serio, si no tomaba el vuelo, lo cortarían completamente y le contarían a todos exactamente lo que había hecho. Le dije que ya no me importaba lo que le pasara mientras estuviera fuera del país y lejos de mí, y ella prometió confirmarme cuando tuviera pruebas de que realmente había abordado el vuelo. Esa noche Camila volvió a quedarse y me ayudó a instalar una segunda cerradura y a mover una pequeña cómoda frente a la puerta principal, solo para darme tranquilidad en caso de que Mateo decidiera hacer una última aparición antes de irse. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de la prima de Mateo que decía que ella misma lo había llevado al aeropuerto, lo vio pasar por seguridad y ya había recibido un mensaje de su madre confirmando que él estaba en el aire y no podría regresar. Me dijo que sus padres habían dejado claro que no limpiarían más sus desastres y que si volvía sin arreglar su situación legal o sin demostrar que podía mantenerse solo, tampoco sería bienvenido en su casa. Respondí con un simple gracias y le pedí que no me contactara de nuevo a menos que hubiera una razón seria, porque ya había terminado con todo eso y necesitaba concentrarme en reconstruir lo que quedaba de mi vida después de 8 meses de manipulación y daño. Después de que ella estuvo de acuerdo y dijo que lo entendía, también la bloqueé, no por enojo, sino porque no quería ningún lazo restante con alguien que ayudó a encubrirlo cuando él empezó a usarme y llamarlo amor. Ese día regresé al trabajo y asistí a mi reunión con Recursos Humanos, donde me pidieron una copia del informe policial, documentaron el incidente en el lugar de trabajo y me dijeron que habían mejorado el acceso con mi gafete para que me notificaran cada vez que alguien solicitara verme en el vestíbulo. También dejaron claro que si Mateo aparecía de nuevo, estaban autorizados para involucrar a la policía de inmediato y apoyar cualquier acción legal que yo quisiera tomar, lo cual me hizo sentir que finalmente estaba rodeada de personas que me creían sin necesitar pruebas cada 5 segundos. Más tarde esa tarde tuve una sesión virtual con mi nueva terapeuta, quien me pidió que repasara toda la línea de tiempo otra vez, no solo lo que pasó con Mateo, sino también los meses previos y cómo reaccioné cada vez que algo se sentía mal pero no lo decía. Me ayudó a identificar un patrón de cuántas veces ignoré mi propio malestar, como le puse excusas porque pensaba que ser paciente y comprensiva era más importante que ser respetada o escuchada. Me preguntó cuándo sentí por primera vez que tenía que hacerme pequeña para que la relación funcionara, y le dije que probablemente fue la segunda vez que él dijo que yo era demasiado ruidosa, demasiado opinativa o demasiado rápida para desafiar las cosas frente a sus amigos. Me hizo escribir una lista de todas las veces que me quedé callada cuando debí haber dicho algo y todas las veces que pedí perdón solo para mantener la paz, incluso cuando sabía que no había hecho nada malo, lo que resultó ser más largo de lo que esperaba. Hablamos de cómo los pequeños sacrificios pueden convertirse en una trampa cuando solo una persona los hace y cómo el amor puede volverse una herramienta si alguien lo usa para obtener trabajo, consuelo y apoyo sin dar nada a cambio. Después de la sesión, me quedé con esa lista otra hora, agregué cosas nuevas, como nunca ofreció pagar por los víveres, como nunca me presentó a sus amigos sin actuar como si yo pudiera avergonzarlo, como cada favor se convertía en una obligación. Ese fin de semana, me reuní con Camila y algunos otros amigos que no sabían todos los detalles, y finalmente les conté todo, no para recibir lástima, sino para decir en voz alta que no me avergonzaba de lo que pasó, solo de cuánto tiempo tardé en tomarlo en serio. Escucharon sin juzgar, hicieron preguntas reales, y cuando uno de ellos preguntó si alguna vez pensaba en contactarlo de nuevo solo para tener un cierre, dije, no necesito un cierre de alguien que solo me veía como un mueble con pulso. Todos nos reímos de eso, no porque fuera gracioso, sino porque sentí que era lo primero genuino que decía en semanas que no venía acompañado de culpa o miedo, solo una línea clara que sabía que no volvería a cruzar. Esa noche pedí un nuevo juego de sábanas, reorganicé mis muebles y borré las últimas listas de reproducción que compartíamos, no porque quisiera borrarlo, sino porque no quería que su presencia estuviera incrustada en los hábitos que seguía repitiendo sin darme cuenta. Revisé las grabaciones de seguridad de nuevo solo para asegurarme de que no hubiera regresado desde su vuelo,
guardé los nuevos papeles de la orden de restricción en una carpeta en la nube e hice copias para recursos humanos y la administración del edificio por si algo se les escapaba. Los siguientes días pasaron sin incidentes y por primera vez en meses, empecé a pensar en lo que quería para mí sin calcular si eso incomodaría a alguien más o causaría otra ronda de represalias emocionales que tendría que limpiar. Cuando mi mamá llamó para preguntar cómo estaba, le dije la verdad, que estaba enojada, que a veces todavía me sentía tonta, que seguía repasando viejas conversaciones donde me reía de cosas que en realidad eran insultos, pero que no me sentía rota, solo despierta. Ella dijo que mi papá no había hablado mucho desde que enfrentó a Mateo, solo le dijo una vez que nunca había visto a alguien encogerse así cuando lo atraparon mintiendo, y que esperaba que yo nunca volviera a dudar de mis instintos solo porque alguien sonreía mientras me faltaba al respeto. Después de la llamada, di una vuelta a la manzana y me di cuenta de que cada vez que había salido antes, buscaba la cara de Mateo, miraba por encima del hombro, ajustaba mi paso para evitar cualquier lugar donde pudiera aparecer. Esta vez, no miré a mi alrededor ni una sola vez. A la mañana siguiente recibí una última actualización de la prima de Mateo, quien dijo que había llegado bien, que estaba quedándose con un tío y que sus padres ya no se comunicaban con él directamente porque les daba vergüenza cómo había manejado todo. No respondí, solo archivé el mensaje y la eliminé de mis contactos porque no quería seguir orbitando a esa familia como si les debiera actualizaciones de una historia que ayudaron a crear fingiendo que su comportamiento era normal. Esa noche me senté en mi balcón, abrí mi diario de terapia y empecé a escribir, no sobre él, sino sobre mí, lo que ignoré, lo que aprendí, lo que me niego a volver a sacrificar y cómo voy a reconstruir mi vida con límites que no están abiertos a negociación. El lunes siguiente me reuní con el oficial asignado a mi caso, quien me explicó los pasos restantes para finalizar la orden de restricción y me aseguró que, dado el incidente en el lugar de trabajo, la lesión previa en la muñeca, el mensaje de voz y el vídeo con traducción, tenía pruebas más que suficientes para justificar la aprobación de un juez. Firmé la documentación en 3 lugares, adjunté el documento que había preparado con fechas, capturas de pantalla y transcripciones, y salí de la estación con una copia sellada y una fecha de audiencia ya programada en caso de que Mateo impugnara los términos o no cumpliera con la cláusula de no contacto. Mientras regresaba a mi auto, recibí un mensaje de mi administrador de edificio informándome que todo el personal de recepción había sido informado y que ahora había una nota en el sistema interno que prohibía a Mateo entrar al edificio o ser registrado como invitado por cualquier inquilino. Más tarde ese día, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que había remitido el informe del incidente al departamento legal de la empresa, quienes habían presentado un aviso interno que les permitía involucrar a la policía de inmediato si Mateo intentaba contactar a alguien de la compañía otra vez. Dijo que también estaban instalando una actualización en el registro de acceso que notificaría tanto a recursos humanos como a mí cada vez que se solicitara mi nombre en recepción, incluso si el visitante era rechazado, y le agradecí sin decir mucho porque el agotamiento de las últimas semanas finalmente me estaba alcanzando. Después del trabajo pasé por la cafetería que Mateo y yo solíamos visitar casi todos los fines de semana y, sin detenerme, les envié un mensaje rápido a través de su formulario de contacto pidiéndoles que no atendieran a nadie llamado Mateo usando mi nombre o haciendo referencia a nuestra relación, por si intentaba usar la familiaridad para obtener información. Cuando llegué a casa, encontré una carta en mi buzón sin remitente con matasellos de un distrito cercano, y la abrí lentamente para encontrar una sola hoja de papel sin saludo, solo un párrafo mecanografiado que decía: «Espero que ahora te sientas segura, porque pronto te darás cuenta de que alejaste a la única persona que realmente te vio». Inmediatamente tomé una foto de la carta, se la envié por correo electrónico al oficial con quien había hablado antes y conduje hasta la estación para entregar la copia física, donde la archivaron en el expediente del caso y me aconsejaron considerar alquilar un buzón privado para evitar más intentos de contacto directo. Esa noche le escribí a Camila y le conté todo, y ella se ofreció a venir de nuevo o quedarse el fin de semana, pero le dije que estaba bien, no porque no estuviera alterada, sino porque necesitaba empezar a practicar lo que había aprendido en terapia sobre enfrentar el miedo sin paralizarme. A la mañana siguiente envié un correo masivo a todos los contactos en común que Mateo y yo aún teníamos en línea y expliqué que si alguien reenviaba mensajes de él, compartía mi ubicación o intentaba ser neutral, los bloquearía de inmediato y lo consideraría una amenaza activa a mi seguridad. Solo una persona respondió, un chico que habíamos conocido en una fiesta de inauguración meses atrás, y dijo que no se había dado cuenta de que las cosas se habían puesto tan serias, se disculpó y confirmó que eliminaría el número de Mateo y no se involucraría más. Más tarde esa semana, recibí otro mensaje de la prima de Mateo, a pesar de mi solicitud anterior de que no me contactara más,
y esta vez dijo que Mateo había estado diciendo a parientes lejanos que yo falsifiqué la transcripción del vídeo y manipulé las grabaciones solo para hacerlo quedar mal. Le respondí con un solo mensaje: si vuelve a mencionarme con alguien, haré que mi abogado contacte directamente a tu familia, y luego la bloqueé por última vez porque hablaba en serio y no quería gastar más energía en advertencias vacías. Ese viernes tuve otra sesión de terapia donde revisamos cómo, incluso después de que alguien se va, los efectos de lo que hicieron pueden aparecer en formas que parecen pequeñas pero se acumulan rápido, como la duda, revisar las esquinas, prepararse para reacciones que no llegan. Conversamos sobre cómo empecé a caminar a la tienda sin auriculares porque me preocupaba perderme algo importante a mi alrededor, cómo mantenía mi teléfono en silencio pero nunca en modo avión porque no quería perderme una alerta de emergencia del trabajo o la policía. Hablamos de mi instinto de mantener una bolsa lista cerca de la puerta durante más de una semana, aunque se suponía que Mateo ya estaba fuera del país, y cómo estos hábitos no eran irracionales, sino respuestas a amenazas reales que habían escalado rápida y repetidamente. Mi terapeuta me animó a hacer una lista de cada cambio que había hecho para protegerme y marcar cuáles eran medidas de seguridad temporales y cuáles nuevos estándares que podía mantener sin culpa, aunque algunos pensaran que estaba siendo dramática o paranoica. Escribí: cerraduras nuevas, timbre con cámara mejorado, alertas en el trabajo, presentación en la corte, buzón privado, contactos eliminados, y añadí: hacer valer límites, bloquear rápido, no compartir dispositivos, no negociar emocionalmente cuando alguien cruza una línea. Envié una nota breve a Recursos Humanos para agradecerles por ser receptivos y proactivos y les dije que los mantendría informados si surgía algo más, lo cual agradecieron, y me recordaron que la seguridad en el trabajo se había mejorado en general por lo sucedido. Ese fin de semana, compré un escritorio nuevo y reorganicé mi dormitorio, finalmente moviendo mi espacio de trabajo de la cocina porque ya no tenía que evitar el lugar que Mateo solía monopolizar con su consola y su desorden. El domingo por la noche me escribí una carta a mí misma en mi diario de terapia donde reconocí que lo que sucedió no fue mi culpa, que había sido manipulada, no ingenua, y que quedarme en silencio para mantener la paz solo me hacía más fácil de lastimar. Terminé la carta escribiendo: él se fue y si regresa, ya no soy la misma mujer que dejó atrás. Esa mañana de lunes, llegué al trabajo y encontré un sobre de recursos humanos en mi escritorio que contenía un resumen del estado de mi orden de restricción, la confirmación del protocolo actualizado de visitantes del edificio y una línea directa que podía usar si Mateo o alguien relacionado con él intentaba contactarme nuevamente en la propiedad de la empresa. Lo guardé en mi cajón, me envié una copia por correo electrónico como respaldo y añadí la fecha a mi creciente línea de tiempo digital, que ahora incluía marcas de tiempo de visitas policiales, grabaciones de cámaras, capturas de pantalla, testimonios de testigos y documentos físicos, todo organizado por categoría de incidente. Más tarde esa tarde recibí un correo de mi oficial de caso confirmando que la orden temporal había sido aprobada y que la fecha de la audiencia para finalizar la versión permanente estaba oficialmente programada para el jueves siguiente, lo que significaba que tenía 3 días para prepararme. Le escribí a mi terapeuta pidiendo una sesión de último minuto, envié un mensaje a Recursos Humanos avisando que necesitaría medio día libre para asistir a la corte y llamé a Camila para preguntarle si podía acompañarme para darme apoyo en caso de que me quedara en blanco al hablar o necesitara a alguien que me ayudara a mantenerme centrada. Ella aceptó de inmediato y se ofreció a manejar, diciendo que ya había despejado su agenda para esa mañana porque tenía el presentimiento de que la necesitaría, lo pidiera o no, y le dije que la apreciaba más de lo que había dicho en las últimas semanas caóticas. Esa noche reuní todo lo que planeaba llevar a la corte, imprimí transcripciones, reportes policiales, la carta amenazante, transcripciones de mensajes de voz, fotos de mi muñeca, capturas de pantalla de sus publicaciones y la confirmación firmada de su primo de que había abordado el vuelo de regreso a casa. Puse todo en una carpeta etiquetada Mateo presentación de orden de restricción, y la coloqué junto a mi bolso. Luego me envié un mensaje de texto con una lista de verificación por si necesitaba confirmar que no había olvidado nada importante bajo presión la mañana de la audiencia. Los siguientes 3 días pasaron sin mensajes, avistamientos ni cartas, lo que tomé como una buena señal aunque sabía por experiencia que la calma no siempre significaba seguridad, solo que él estaba sin opciones o planeando algo más que aún no podía ver. El jueves por la mañana llegó y Camila me recogió afuera de mi edificio, me entregó una taza de café sin decir nada y manejamos hacia el juzgado en silencio hasta que me preguntó si quería ensayar algo antes de llegar. Le dije que no porque ya lo había vivido todo, y nada de lo que dijera en esa sala sería más real que las noches en las que lloraba mientras cerraba la puerta con llave o las mañanas en las que revisaba el pasillo antes de salir al trabajo preguntándome si él estaría allí otra vez.
En el juzgado pasamos por seguridad, hicimos el registro y esperamos en un banco fuera de la sala mientras organizaba mis notas, y cuando finalmente llamaron mi nombre entré y me paré ante el juez con el corazón acelerado pero la voz firme. Entregué la carpeta, expliqué cada prueba con claridad, respondí las preguntas del juez sin titubear y declaré que no tenía dudas de que Mateo representaba un riesgo emocional y físico continuo basado en su comportamiento pasado, su negativa a aceptar la ruptura y sus arrebatos públicos. El juez escuchó, revisó los documentos y tras una breve pausa, concedió la orden permanente, afirmando que el demandado había demostrado un patrón de conducta que justificaba límites y acciones legales, lo que significaba que Mateo tenía prohibido legalmente contactarme, acercarse a mi casa, trabajo o cualquier persona asociada conmigo. Al salir del juzgado, Camila tomó mi mano, me dijo que estaba orgullosa de mí e insistió en que fuéramos a almorzar para celebrar aunque yo no tenía ganas, y acepté porque sabía que ella intentaba ayudarme a marcar el día como algo más que otra cicatriz. Esa tarde entregué una copia de la orden final a Recursos Humanos, envié otro correo a la administradora de mi edificio y mandé una por correo al oficial asignado a mi caso para asegurarme de que todos los registros estuvieran actualizados en cada canal que pudiera necesitar consultarlo. Esa noche tuve una sesión virtual con mi terapeuta y hablamos sobre lo que significa recuperar el control después de estar acorralada tanto tiempo, lo difícil que puede ser confiar en la paz cuando te acostumbras a esperar el caos. También hablamos de cómo algunas personas nunca se disculpan, nunca admiten lo que hicieron y en cambio reescriben la historia para sentirse víctimas, y como yo ya había aceptado que el cierre no vendría de Mateo, sino de los pasos que había dado para protegerme. Al día siguiente recibí un mensaje a través de mi casilla privada de correo de que alguien había intentado enviar otra carta a mi domicilio, pero fue interceptada y redirigida debido al bloqueo que había puesto para remitentes desconocidos, lo que significaba que Mateo había intentado de nuevo o había hecho que alguien más lo hiciera por él. Reporté el intento de inmediato, pedí que el sobre quedara retenido para ser recogido por el oficial de mi caso y actualicé mi línea de tiempo con el nuevo incidente, mientras me repetía en silencio que no iba a permitir que una acción más de él deshiciera todo lo que había trabajado por asegurar. Ese fin de semana asistí a un seminario de seguridad ofrecido por una organización sin fines de lucro local que ayuda a mujeres a documentar y recuperarse del acoso y control en relaciones, donde me senté junto a desconocidas que compartieron sus historias, escucharon la mía y colectivamente nos recordamos que sobrevivir no siempre es silencioso ni lineal. Después del seminario eliminé cada último hilo, aplicación o carpeta que aún tenía su nombre, me desuscribí del blog privado de su primo, limpié los filtros de mi bandeja de entrada y establecí una nueva regla en todos mis dispositivos para bloquear cualquier variación de su correo, número de teléfono o usuario en línea. Cuando llegó el lunes entré al trabajo, asentí a Diego, sonreí a Lucía e inicié sesión como cualquier otra mañana, no porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque finalmente había empezado a vivir una versión de mi vida en la que Mateo ya no tenía acceso. Esa tarde recibí una carta certificada del tribunal confirmando que la orden había sido procesada a nivel estatal e ingresada en el Registro Nacional, lo que significaba que cualquier futura violación sería tratada como delito penal, no civil, y podría resultar en arresto sin una segunda advertencia. Archivé la carta, respiré hondo y luego reservé un fin de semana sola para el mes siguiente, una decisión que no tenía nada que ver con huir y todo que ver con recuperar el derecho a estar sola sin miedo. Ese último fin de semana antes del viaje que había planeado, desperté con un mensaje de voz de un número bloqueado, y aunque me había entrenado para ignorarlos, algo en el momento me hizo reenviarlo inmediatamente a la oficial del caso antes siquiera de escucharlo yo misma. La oficial me devolvió la llamada en menos de una hora y confirmó que, aunque el contenido del mensaje no era abiertamente amenazante, sí mencionaba mi nombre completo y la frase «te arrepentirás de lo que destruiste», lo cual fue suficiente para archivarlo como una violación de la orden. Dijo que rastrearían el número, documentarían la infracción y que no necesitaba responder ni presentarme a menos que las cosas escalaran, y le agradecí sin preguntar si realmente podían rastrearlo, porque ya no medía mi seguridad por si las consecuencias realmente le llegaban a él. Se lo conté a Camila ese mismo día y me preguntó si aún me sentía segura de irme ese fin de semana sola, y le dije que sí, porque la decisión no tenía que ver con la distancia ni el momento, sino con demostrarme que podía seguir adelante sin pedirle permiso al miedo. Hice mi maleta, salí temprano el sábado, me registré en el alojamiento que había reservado semanas antes y pasé los siguientes 2 días sin revisar ningún dispositivo que no vibrara por emergencias, comiendo a mi propio ritmo y escribiendo páginas que no planeaba mostrar a nadie. Cuando regresé ese lunes, consulté con la oficial otra vez,
quien confirmó que el número había sido vinculado a un teléfono desechable registrado 2 días antes de la llamada y descartado después, lo que significaba que probablemente era Mateo o alguien haciéndole un favor, pero aún no habían encontrado un vínculo directo. Dijo que eso no cambiaba mi estatus, que la violación quedaba registrada y que si sucedía algo más, se podría emitir una orden de arresto más rápido, lo que me dio suficiente tranquilidad para dejar de pensar que él desaparecería sin dejar rastro. Más tarde esa semana, comencé un taller a través de un programa local para mujeres en recuperación de control coercitivo, donde una de las expositoras dijo algo que se me quedó grabado más que cualquier disculpa que nunca recibí: el silencio no es consentimiento cuando es el precio de la supervivencia. Lo escribí y lo pegué en la puerta de mi armario, no por drama ni por mostrarme, sino porque durante demasiados meses confundí el silencio con la fortaleza, y ahora aprendía que la verdadera fortaleza era hacer algo al respecto aunque aún tuviera miedo. Cuando llegó mi siguiente sesión de terapia, hablamos menos de Mateo y más de cómo mi cuerpo había reaccionado a su ausencia, cómo todavía dudaba ante ciertas palabras, cómo cuestionaba pedir ayuda incluso en lugares seguros y cómo estaba desaprendiendo todo eso poco a poco. Mencioné el hecho de que no había salido con nadie desde entonces, que aún no tenía ganas de volver a intentarlo, no por miedo, sino porque todavía estaba descubriendo que era lo que yo quería, que no viniera acompañado de la palabra sacrificio. Ese fin de semana fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga donde alguien nuevo intentó iniciar una conversación y me pidió mi número, y sonreí amablemente y dije que aún no, porque finalmente entendí que no le debía acceso a nadie solo por ser amable. A la mañana siguiente eliminé todas las carpetas de fotos que había ocultado en mi unidad por si necesitaba pruebas, porque ya tenía la orden permanente, los documentos archivados y un rastro digital resguardado por 3 agencias diferentes que podrían actuar si necesitaba apoyo otra vez. Actualicé mis contraseñas, quité el acceso compartido de cuentas antiguas de streaming y marqué a una última amistad en común que seguía dándole me gusta a las publicaciones de Mateo aun sabiendo lo que pasó, y la bloqueé en silencio sin dar explicación porque no la debía. Más tarde ese mes recibí una invitación para hablar en un panel para sobrevivientes de acoso digital y coerción emocional, y después de pensarlo 2 días, acepté, no porque quisiera revivir nada, sino porque finalmente tenía algo útil que decir. Me paré en un pequeño escenario, conté una versión de mi historia que protegía nombres y lugares, y vi a las mujeres en el público asentir en los momentos que antes me avergonzaban, como perder el control, quedarse demasiado tiempo o culparse por no haber visto las señales antes. Uno de ellos se me acercó después y dijo: me hiciste sentir menos loca, y también lo anoté, porque esa frase se sintió como un cierre que Mateo nunca pudo darme. Terminé el mes mudando mi escritorio otra vez, no porque lo necesitara, sino porque ya no importaba dónde había estado su recuerdo, había hecho que todo el departamento volviera a ser mío, una decisión a la vez. Cuando recibí el último correo de seguimiento de la oficial del caso, informándome que el expediente estaba cerrado a menos que se reactivara, no lo guardé en mi bandeja de destacados, solo lo leí una vez, lo archivé y seguí adelante programando mi siguiente bloque de terapia sin perder el ritmo. El último mensaje que recibí relacionado con Mateo fue una notificación automática de que su información de vuelo había sido reservada de nuevo por una aerolínea diferente 6 semanas después de su regreso, pero no revisé el destino, no lo reenvié, no le pregunté a nadie si sabían a dónde se había ido. Porque para entonces ya no importaba. Nunca recibí una disculpa, nunca recibí un mensaje final donde admitiera lo que hizo, nunca recibí una llamada de alguien diciendo que había cambiado o entendido o que quería hacerse responsable, y la verdad es que dejé de necesitar todo eso mucho antes de que llegara la última carta. Reconstruí mis rutinas sin esperar un cierre, reprogramé las cerraduras y nunca miré atrás, actualicé todas mis listas de contactos y nunca volví a dudar, y cuando la gente preguntaba cómo estaba, dejé de encoger la historia para hacerlos sentir mejor y empecé a decir la verdad sin vergüenza. Aprendí a dejar de sobresaltarme con viejas canciones, a dejar de releer mensajes que nunca llegaron, a dejar de contar cuántas veces estuve a punto de escribirle solo para preguntar por qué lo hizo, porque la respuesta nunca importó realmente cuando el comportamiento lo decía todo. Empecé a dormir toda la noche sin tener que revisar el pasillo, sin revisar mi teléfono por llamadas perdidas, sin mirar por la mirilla cuando alguien tocaba el timbre del edificio, y ese tipo de paz no llega con fanfarrias, simplemente se instala cuando por fin dejas de estar en modo supervivencia. Le dije una vez a mi terapeuta que sentía que había perdido 8 meses de mi vida, y ella me dijo que no perdí nada, que usé esos 8 meses para aprender a dejar de ser alguien de quien la gente puede tomar sin pedir permiso. Ya no ando por ahí esperando la próxima disculpa, la próxima publicación, el próximo recordatorio, porque ya sé cómo termina la historia, y no es con él aprendiendo la lección,
es conmigo alejándome y sin necesidad de mirar atrás. Él se fue y yo me quedé y de alguna manera eso se convirtió en lo más poderoso que he hecho, no quemarlo todo, no vengarme, no demostrarle que estaba equivocado, sino sobrevivir en voz alta y sin explicárselo a nadie. Así que no espero que él vea esto y no espero que se arrepienta de nada, porque esperar su cambio significaría que todavía creo que alguna vez mereció ser parte de mi futuro. No lo merece. Nunca lo hizo.